Bueno, bienvenidos a este nuevo video del Seibo. El objetivo de hoy es un poco charlar y tratar de pensar entre todos si, como dice el título de este video, tiene sentido que en Argentina se paguen retenciones a la exportación. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la restricción externa, que es un problema histórico de la economía argentina. Y bueno, vamos a tratar de entender la implicancia que tiene el hecho de gravar con más impuestos al que exporta. Bueno, para entender la problemática argentina económica de los últimos 70, 80 años, es fundamental entender lo que es la restricción externa. ¿Sí? La restricción externa es la incapacidad del país de generar los dólares suficientes para el normal funcionamiento de su economía o, porque no, el crecimiento económico y el desarrollo. ¿Cuál es el problema? Cuando la economía crece, demanda más dólares. ¿Por qué demanda más dólares? Porque demanda más importación, o sea, importa más. ¿Por qué importa más? Primero porque se importan, cuando la economía crece, crece el ingreso y se importan más bienes de consumo. Pero no solo por eso, también se produce más. Y una parte importante de la producción, una parte muy importante de la producción argentina, usa muchos insumos importados. El componente importado en la manufactura argentina es muy alto. Y además de eso, tenés la importación, cuando crece la economía se tracciona la inversión, y cuando hay inversión se importan bienes de capital y se importa maquinaria en general, ¿no? Lo cual es muy importante porque eso es necesario para no quedar desactualizado tecnológicamente frente al resto de los países. Entonces, es fundamental para el país, ha sido fundamental siempre conseguir dólares para poder simplemente financiar su crecimiento. Argentina ha tenido montones de ejemplos a lo largo de la historia de procesos de crecimiento vertiginosos que se han frenado por falta de divisas. ¿Sí? Crecen mucho las importaciones, las exportaciones no acompañan, empieza a haber un déficit comercial. Está bien que hay otras formas de conseguir dólares, vos podés conseguir a través de deuda, etcétera, pero digamos, aboquémonos en este video particularmente a la cuestión comercial, que es lo más original, por así decirlo, es como la base, ¿no? Cuando las importaciones en los periodos de auge de la economía crecen más rápido que las exportaciones, eso termina generando un déficit en la cantidad de dólares que entran al país y, o sea, un déficit de balance de pagos, y eso termina derivando en una crisis cambiaria que termina en una recesión, ¿sí? Que, bueno, viene a cortar el auge de crecimiento que traía el país. Bueno, es muy común que se plantee en Argentina una suerte de dicotomía a veces entre mercado interno y exportación, lo cual es, a mi entender, es ridículo, porque para que crezca el mercado interno, y esto lo tenemos que entender todos, tiene que crecer la exportación. Si vos necesitas exportar. ¿Por qué? Porque la fábrica de Toyota que hace la Hilux acá en Zárate, para fabricar la camioneta necesita importar un montón de insumos y eso lo hace con dólares que se consiguen de la exportación. ¿Sí? La fábrica o la empresa que da servicio de telefonía que te lleva un aparatito a tu casa, que te lo instala un modem, ese modem es importado, ellos sin esa importación no podrían prestar ese servicio y se perderían puestos de trabajo. ¿Sí? Toda la manufactura en Argentina usa un componente importado altísimo. Es decir, vos importás para producir. Eso se puede ver perfectamente en cómo está distribuido. Estos son datos del INDEC, se los podemos poner en un link acá abajo. De hecho, lo vamos a hacer. ¿Cómo se compone la matriz importadora de Argentina? El 80% de lo que Argentina importa son insumos, bienes de capital y energía. Es decir, Argentina importa para producir. Bienes del 20% que te queda, una parte son vehículos automotores y lo que son propiamente bienes de consumo no llega al 12%. O sea, realmente Argentina tiene una matriz importadora dedicada a traer insumos y bienes de capital para la producción. Está altamente ligada a la producción la matriz importadora de Argentina. Bueno, por eso a veces se plantea que, erróneamente, que el campo no genera empleo, ¿sí? O que las actividades así de corte extractivista no generan empleo, lo cual es una gran falacia, porque si vos ves el empleo
que genera toda la cadena agroindustrial, es decir, todas las economías regionales. No solo, el campo no es solo producción de soja, es de producción de miel en Entre Ríos hasta la producción de arándanos en Tucumán o cerezas en la Patagonia. O sea, realmente es un mundo gigantesco la producción agropecuaria y toda su posterior industrialización. Vos tenés una empresa como Arcor en Argentina, gracias a que tenés Arcor tiene, que si no me equivoco, 20 fábricas en el país. Tenés una empresa como Arcor gracias a que tenés un campo competitivo, ¿sí? Empresas como La Serenísima, Sancor, cientos de frigoríficos, o sea, tenés toda la cadena agroindustrial hacia adelante, genera un montón de puestos de trabajo. O sea, eso es una falacia que responde más a patrones ideológicos de quienes la reproducen que a una realidad efectiva, ¿sí? Pero más allá de eso, vayamos particularmente, por ejemplo, a un rubro que sí genera poco empleo, como es la soja, en términos relativos a la cantidad de riqueza que genera. Es verdad que quizás genera pocos puestos de trabajo directos, pero también es verdad que la fábrica de heladeras del Gran Rosario que importa una pieza, la fábrica de Orbis de Villa Adelina que fabrica estufas e importa piezas, la fábrica de, no sé, de una textil que importa algún insumo, alguna tinta de Asia, etcétera, lo que sea, todo eso, en gran medida, todas esas importaciones se pueden hacer gracias a que vos exportás soja y que te entran dólares por eso, ¿sí? Entonces la soja indirectamente está generando un montón de puestos de trabajo en otros sectores gracias a que les permite producir, les permite importar los bienes de capital y los insumos necesarios, ¿sí? Gran parte de la actualización tecnológica, no solo los insumos, gran parte de la actualización tecnológica de la industria argentina depende de la capacidad exportadora del agro, ¿sí? Entonces, no es así, es falso que el campo no genera empleo y es falso que, o sea, dejemos de plantear por favor esta dicotomía entre exportaciones y mercado interno. Para que crezca el mercado interno tienen que crecer las exportaciones, no hay una cosa sin la otra. No se puede no exportar y que crezca el mercado interno. Si el mercado interno quiere crecer solo, enseguida aparecen los cuellos de botella, se queda sin dólares y vas a una devaluación, a una crisis cambiaria y a una nueva recesión. Pasó decenas de veces en la historia argentina, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que más le hace falta a Argentina, y que va muy en línea con lo que entendía Perón como pacto social, es la idea de que para que nos vaya bien nos tiene que ir bien a todos, ¿sí? Si nosotros seguimos planteando la economía y la vida social como una lucha de clases en la cual para que uno gane tiene que perder el otro, va a estar complicado, ¿sí? Lo que trato de transmitir con este video es que, por ejemplo, eso que para muchos peronistas es el campo, los oligarcas, etcétera, tiene una implicancia muy importante, es muy importante para que el campo produzca, que el campo logre exportar para el funcionamiento del resto de la economía argentina. No es todo tan sencillo y los intereses no son tan individuales al punto de que se beneficia un pequeño sector exportador y eso no repercute en nada de lo que es falso. Son pavadas que tienen más que ver con discursos ideológicos de antaño que con la realidad, ¿sí? Yo quiero preguntar, y para que quede como cierre del video, sí, y no estoy hablando solo de las exportaciones agropecuarias, estoy hablando de todas las exportaciones, porque hoy en Argentina todas las exportaciones pagan retenciones. ¿Tiene sentido que uno le ponga un impuesto a una exportación? Es decir, uno está penalizando el hecho de que se exporte. Si yo te pongo un impuesto por vender este marcador afuera, que si vos lo vendés adentro no tendrías el impuesto, yo te estoy penalizando por venderlo afuera, ¿sí? Yo creo que es un poco ridículo, creo que más allá de que algunos, podemos discutir si algunos sectores que producen materias primas tendrían que tener cierta alícuota, ¿sí? Eso lo podemos discutir. Pero claramente no se entiende cómo productos de economías regionales, como por ejemplo frutillas congeladas, el tipo que exporta frutillas congeladas de Tucumán, tiene que pagar retenciones. O el frigorífico que quiere exportar carne tiene que pagar 9% de retenciones, ¿sí? O sea, estamos penalizando la exportación de valor agregado argentino, que no solo es trabajo directo de la empresa exportadora que genera empleo en Argentina, sino que son divisas para el funcionamiento del resto de la economía. Y no nos olvidemos que Argentina, además, a la restricción externa, producto de su necesidad de importar bienes de capital e insumos para producir, tiene otro problemita, que es que debe 250.000 millones de dólares. Bueno, tiene una deuda externa un poco
abultada, por así decirlo, y que necesita generar dólares genuinos para pagarla, ¿sí? Así que yo creo personalmente que la exportación, la política pro exportación tendría que ser una política de Estado. El Estado debería fomentar al que exporta, a todo el que exporta, al que exporta materias primas, al que exporta agroindustria, al que exporta software, al que exporta autopartes, al que exporta maquinaria agrícola, al que exporta servicios, ¿sí? Se tendría que priorizar la exportación como una política de Estado, porque hoy yo creo que es una de las principales necesidades que tiene el país y espero que todo el arco político entienda esto, ¿sí? Es fundamental. Argentina no va a salir si no logra dar un salto exportador de calidad. Tiene herramientas para hacerlo, tiene un sector de industrias del conocimiento importante, tiene la posibilidad de transformar proteína vegetal en proteína animal y consolidarse como un gran exportador de carne, no solo de carne vacuna, sino de cerdo y de pollo, principalmente para el mercado asiático. Tiene litio, tiene vaca muerta, pero bueno, Argentina a lo largo de su historia ha sido una máquina de dilapidar oportunidades. Y si uno va a entender esto como una guerra en donde hay que sacarle al que tiene porque son oligarcas malos y bueno, o sea, no vamos a desarrollar ni vaca muerta, ni el litio, ni 8 cuartos, y la restricción externa va a seguir ahí, ¿sí? Y va a ser un problema cada vez más grave porque el país cada vez tiene necesidades mayores, ¿sí? Principalmente por la deuda. Así que bueno, nada, pensémoslo, esta es mi opinión, así que bueno, les mando un abrazo, nos vamos a estar viendo en los próximos días. Saludos.